Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó.
tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh.
tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo 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 tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y
cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia.
me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú.
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más reunidos en la presencia del Todopoderoso para poder ministrar y ser ministrados, para recibir la palabra de vida. Un saludo para todos aquellos que están conectados fielmente al Todopoderoso y para recibir su pan espiritual. Gloria a Jesús. Saludos a mis hermanos de Estados Unidos, de Europa, Italia, Suecia y todos los que nos ven acá en el Perú y en alrededores. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos y vamos a centrarnos un poquito porque veo una parte doctrinal importante en Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Entonces esto va a ser de bendición, así que todos los que están conectados van a recibir fresco este mensaje. Gloria a Cristo. El título del mensaje se llama Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vamos a orar. Oh sí, Padre, tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Queremos en este día, Dios Altísimo, que tú derrames tu Espíritu Santo mientras el servidor habla. Que no sea en todo caso yo el que habla, sino tu Espíritu Santo. Que sea solamente una voz, un parlante, para que tu Espíritu Santo sobreedifique a la iglesia. Que tu Espíritu Santo toque los corazones, ministre, abra los ojos, danos ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Suelta los ríos de agua viva, los ríos de agua de santidad sobre nuestras vidas. Danos esa luz celestial, la luz de la vida,
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Te rogamos, Padre, que tengas ahora misericordia de nosotros, bendícenos, vivifícanos, porque tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. En el nombre glorioso de Cristo resucitado. Y todos decimos, amén. Aleluya. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y vamos a Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Dice así: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Gloria a Dios. Este tiene un significado profundo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vamos a estudiar, casualmente en la Biblia se nos mencionan 3 tipos de muerte, ¿sabía usted? Hay 3 tipos diferentes de muerte que se traducen como muerte. No voy a entrar en las palabras griegas, que ya los tengo cansados algunos de ustedes, pero curiosamente son 3 palabras diferentes que se traducen como muerte. La muerte de Lázaro es una palabra, la muerte segunda es otra palabra que es muy conocida, Tánatos, y la muerte espiritual es otra palabra. Interesante. Pero solamente vamos a estudiar las condiciones, ya no vamos a ver tantas definiciones, sino vamos a estudiar específicamente cuáles son los 3 tipos de muerte para que nosotros podamos identificarnos con la vida, porque primero tenemos que saber quién es el que está en muerte, quiénes son las personas que están en muerte, porque nosotros tenemos que estar en la vida, porque Dios no es Dios de muertos. Entonces, los 3 tipos de muerte que la Biblia menciona están entre los siguientes. La primera es la muerte física, la muerte que estamos nosotros más, ¿cómo se puede decir? Más familiarizados, ¿no? Con la cual estamos más familiarizados, ¿no? Un velorio, un entierro, muere un amigo, muere alguna persona conocida y está su cajón ahí, y eso lo conocemos como muerte, pero estrictamente hablando es la muerte física, como cuando por ejemplo Lázaro murió, ¿verdad? Y Cristo en Juan 11:14 dice: entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces Lázaro había muerto, Jesús estaba refiriendo a esta muerte física. En el libro, en la muerte física, ¿no es cierto? O sea, la muerte con la cual todos estamos familiarizados. Hay 2 tipos más de muerte en la Biblia y eso lo vamos a estudiar ahora. Entonces, en Eclesiastés 8:8 casualmente habla de esta muerte física. Si usted va a Eclesiastés 8:8, usted va a ver que dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces acá Salomón está diciendo que nadie tiene potestad para retener el espíritu el día de la muerte. O sea, cuando te llega la muerte, cuando llega ese día y cuando llegue esa hora, obviamente, a menos que Dios haga un milagro, es el único que te puede librar. Pero dice, no hay nadie, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. O sea, el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte, pero Dios sí. Eso lo vemos en Lázaro. Lázaro murió y Cristo le resucitó. No se sabe cuántos años más vivió Lázaro después de su muerte física, pero Cristo tiene la potestad sobre la muerte porque Él es la vida. Y así muchos casos de resurrección en la Biblia en los que Dios ha resucitado muertos. También Ezequías, el rey Ezequías, Dios le dice, manda al profeta Isaías y le dice a Ezequías: Ezequías, Jehová dice así, arregla tus cosas, ve el tema de la herencia, quién va a tomar el reinado de aquí de Israel, quién va a subir a tu trono, porque Dios te dice que ya llegó tu hora y vas a morir, te tienes que ir.
Entonces Ezequías llora y llora y llora. Entonces Dios lo manda nuevamente el profeta y le dice, anda, dile a Ezequías que le añado 15 años más. O sea, Dios le dice, ya le voy a dar 15 años más de vida. Qué curioso. Entonces, el que tiene poder sobre esta muerte, en realidad sobre todas las muertes, el único que tiene poder es el Altísimo Jesucristo, que dijo, yo soy la vida, gloria a Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, aleluya. Entonces, cuando el espíritu se va del cuerpo, tu alma se va del cuerpo, ese día las personas mueren. Y curiosamente, cuando uno está frente a un ataúd, es curioso, yo cada vez que veo una persona fallecida o muerta, es como si estuviera viendo un cuerpo de cera, se ve ya inanimado, ¿verdad? Se ve una masa corpórea extraña, un rostro extraño, es una cosa curiosa cuando una persona pierde el hálito de vida, ¿no? Bueno, esta es la primera muerte que vamos a estudiar esta noche, cuando el espíritu sale del cuerpo, ¿no? Obviamente, a esta muerte física, a esto como vamos a ver más adelante, cuando un cristiano muere físicamente, es decir, te llegó tu hora, un infarto, un accidente, un golpe, qué sé yo, una enfermedad, cuando le llega la hora dice que el cristiano no ha muerto, sino que está durmiendo, ¿verdad? Nosotros no decimos, hoy el hermano murió, no, el hermano duerme. ¿Por qué? Porque ya tiene la vida eterna, él no puede morir. Entonces no podemos contradecir nuestras creencias. Entonces decimos que los hermanos que mueren físicamente en realidad están durmiendo porque su espíritu, su alma parte a la presencia de Dios directamente, ¿ya? Entonces eso hay que hacer esa aclaración. Entonces un cristiano duerme. Lo que conocemos como muerte física, para un cristiano le debemos llamar dormir. El cristiano está durmiendo. El segundo tipo de muerte que habla la Biblia es aquella llamada muerte espiritual, como se le conoce como muerte espiritual. Esta muerte espiritual es la que encontramos, ¿se acuerdan? En el día en el cual Dios le dice a Adán en Génesis 2:17, le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, le dice Dios a Adán. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, todos nosotros sabemos que cuando Adán comió de ese árbol de la ciencia, ese mismo día, porque acá Dios le dice, el día que de él comiere, no si hubiera sido un lunes, ese lunes morirás. Ahora, nosotros sabemos que Adán vivió cientos de años más físicamente, pero ¿cuál había sido la muerte en la cual había incurrido Adán? Adán había muerto espiritualmente, porque ahora Adán había sido echado del Edén, Adán ahora había sido corrido, Adán ya no tenía comunión con Dios, se había roto a causa del pecado. Dios les pone pues unas pieles de animalitos, los cuales algunos interpretan como que Dios lo justifica a Adán. Puede ser, no hay mucha claridad en esa doctrina, pero yo no veo en ningún momento a Adán pedirle perdón a Dios. Yo veo que Adán, por lo menos en ese momento Adán le dice, la mujer que me diste, ella tiene la culpa. Y la mujer dice, la serpiente. O sea, ninguno de los dos quiere reconocer su culpa. Ahora, puede que se hayan arrepentido después, porque ustedes saben que Abel era un siervo de Dios. Uno de los hijos que tenían era un siervo de Dios, y obviamente, ¿quién le enseñó a Abel a ser siervo de Dios? Porque Caín y Abel presentaban ofrendas. ¿Quién les enseñó eso? Obviamente, quizá Adán y Eva, nadie más. Entonces parece que en las postrimerías, cuando ya Adán y Eva tenían ya más años, parece que se han arrepentido
y les han enseñado a sus hijos a adorar a Dios, ¿no? A presentar ofrendas. Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra y Abel, dice, de lo más gordo, de lo mejor. Abel tenía un corazón de adorador. Entonces vemos que probablemente debido a eso, Adán enseñó a Caín y a Abel cómo adorar a Dios y cosas por el estilo. Entonces, pero es probable que Adán haya retomado algún tipo de relación con Dios, puede ser, pero definitivamente no hay ningún indicio en la Biblia que diga que Adán y Eva están en el infierno. El que sí está en el infierno es Caín, porque la Biblia dice que Caín era del maligno. En fin, esta muerte de Adán tenía dos fases, por lo menos las que están reveladas en la Biblia. La primera fase es la muerte espiritual, cuando Adán queda desconectado de Dios, y luego la muerte física cuando Adán muere, simplemente, ¿no? Adán no he hecho el estudio a qué edad murió Adán, pero dice que engendró hijos e hijas, y vamos a ver acá. Vamos a ver más o menos qué día, a qué edad murió Adán. Ya es una curiosidad. Yo una vez hice un estudio y yo llegué a la conclusión, mire usted, de que Abraham pudo haber conocido a Noé. Si usted saca las cuentas de cuándo nació y cuándo murió, Noé fue contemporáneo con Abraham. O sea, de ahí de Noé parece que Abraham saca, porque Abraham era descendiente de Noé, ¿no? Entonces, aquí Adán se nos dice, en Génesis 5:4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años engendró hijos e hijas. Génesis 5:5, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. O sea que Adán vivió 930 años y murió. Esa es la muerte física. Adán murió físicamente a los 930 años. Pero Adán murió espiritualmente cuando comió el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque Dios le dijo, el día que de él comieres morirás. O sea, Adán murió espiritualmente. Es por eso que Adán se rebela contra Dios. Quiere decir que la muerte espiritual te lleva a un estado de rebelión contra Dios. La muerte espiritual te lleva a un estado de justicia propia. La muerte de Dios te vuelve, la muerte espiritual, la muerte espiritual te lleva, decíamos, a un estado de rebelión, de justicia propia, y la muerte espiritual te lleva a un estado te vuelves un juez, un opinólogo, ¿verdad? Esa es la muerte espiritual. Rebelión contra Dios. Eso es. Rebelión. Entonces la muerte espiritual es rebelión contra Dios. Justicia propia. Yo quiero hacer de mi vida lo que me da la gana. No te metas conmigo. No me digas cómo creer en Dios. No me hables más de la Biblia, ya estoy cansado de que me la Biblia, no creo en la Biblia, yo creo en Dios a mi manera, tengo mi religión. Esa es muerte espiritual. De momento que Adán rechazó a Dios, a su palabra, rechazó lo que Dios le decía, Adán estaba muerto espiritualmente. Entonces la muerte espiritual tiene que ver con rebelión, con justicia propia, y tiene que ver con el rechazo de la opinión de Dios, el rechazo a la palabra de Dios. Cuando tú ves a alguien que rechaza la palabra de Dios o que rechaza la autoridad de Dios, entonces tú sabes que está muerto espiritualmente. Gloria al nombre de Cristo. ¿Ya? Entonces esa es la muerte espiritual. Mire qué terrible. Entonces el primero que murió espiritualmente, los primeros fueron Adán y Eva. De ahí pues ya la muerte espiritual continuó, ¿no? Dice Pablo, reinó la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte. Ahora, en Efesios 2:1, casualmente se nos habla acerca de esta muerte espiritual. Miren Efesios 2:1 y luego vamos a leer Efesios 2:5, ¿ya?
Dice, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, está hablando entonces de que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué muerte es esta? La muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida ¿cuándo? El día que nacimos de nuevo. El día que entró Cristo a nuestro corazón, recibimos la vida porque Cristo es la vida. El día que recibimos el Evangelio en nuestro corazón, ese día nos dio la vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, estar en los delitos y pecados, como antes te dije, es estar muerto espiritualmente, ¿no? Y Efesios 2:5 nos dice lo mismo, digamos, cambiando quizá un poco el orden de los factores, no altera la idea. Miren lo que dice. Y aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, vivíamos físicamente, pero estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces acá, este segundo tipo de muerte se está tratando pues entonces de la muerte espiritual, así como Adán murió espiritualmente el día que comió del árbol de la ciencia, y Adán murió a los 930 años físicamente, ¿no? Entonces, esta es la muerte espiritual, cuando andábamos en rebelión, en soberbia, en incredulidad, en otras palabras, cuando andábamos en los caminos de Satanás. Andar con Satanás es estar muerto espiritualmente, como Satanás está muerto espiritualmente. Cuando éramos enemigos de Dios, ¿se acuerdan? Religiosos, rebeldes, tercos, soberbios, rechazamos la palabra. Entonces, podríamos definir la muerte espiritual como simplemente separación de Dios. Una persona muerta espiritualmente está separada de Dios. En otras palabras, escúchalo bien, no tiene una relación personal con Cristo, no tiene una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, la muerte espiritual se podría definir de manera simple como separación de Dios, rebelión contra Dios, enemistad contra Dios. Dice que éramos enemigos, ¿no? ¿Se acuerdan ese versículo en el cual Pablo dice que éramos enemigos de Dios? ¿Se acuerdan? Éramos enemigos en nuestra mente. El apóstol Pablo lo dice de una manera realmente magistral, ¿no? Y lo dice en el libro de Colosenses 1:21, dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿no? Enemigos, estábamos peleados con Dios, ¿no? Somos reconciliados en la cruz de Cristo, pero éramos enemigos, ¿verdad? Y pues estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados porque éramos enemigos. No queríamos saber nada de Dios, por lo menos como Dios lo quería. Amamos la religiosidad, amamos la religión, amamos hacer estas cosas, pero nunca arrepentirnos. Nos gustaba lo fácil, porque el corazón de una vida espiritual real es el arrepentimiento y el perdón de Dios, ¿ya? Entonces, este segundo tipo de muerte está conocida como muerte espiritual, ¿ya? Y el tercer tipo de muerte que la Biblia nos menciona es un nombre que la verdad me escarapela un poco este nombre, y es este otro tipo de muerte, que es la tercera que vamos a estudiar, pero en realidad se llama muerte segunda. Es la muerte segunda. Mire usted, es la segunda muerte o muerte segunda. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, el lago que arde con fuego y azufre, ¿qué cosa es? La muerte segunda. ¿Quiénes van a ir ahí? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, su lugar, su espacio en el lago. Es un lago gigantesco que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá casualmente, como les dije, viene esta tercera parte, esta tercera palabra griega tánatos, que es una palabra, es la palabra muerte, se traduce como muerte, pero esta palabra implica las miserias que son consecuencia del pecado, ¿no? Es una muerte que trae miserias, porque cuando la gente está en el lago de fuego es consciente, va a ser consciente del fuego, del calor, del dolor y del sufrimiento, ¿ya? Entonces esta es la muerte segunda. Entonces vamos a hablar un poquito más ahora de la muerte segunda. Tenemos que todavía ampliar un poquito, pero entonces ya esos son los tres tipos de muerte. La muerte física que es la separación del cuerpo, del alma y el espíritu. Los santos duermen y se van su espíritu con Dios. Los impíos se van ahora, como vamos a ver, a un lugar que se llama el Seol, el abismo, el Hades. La muerte espiritual, que es simplemente rebelión contra Dios, y la muerte segunda todavía no se da. Nadie todavía está en el lago de fuego, no hay nadie, se lo vamos a ver ahora, pero está mencionada, que ya nos está diciendo la Biblia que es la muerte segunda, aunque todavía no hay nadie en el lago de fuego. Sígame usted para que tome bien, y este mensaje creo que sería bueno que lo estudie y lo escudriñe lo escuche unas 2 o 3 veces para que lo comprenda bien, porque son temas muy complejos que explicar. Mira lo que dice Primera de Juan 5:12. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Mira lo que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, el que tiene al Hijo está vivo y el que no tiene al Hijo está muerto. Se acabó, se acabó. Y obviamente acá nos está hablando el apóstol Juan de la vida espiritual y de la muerte espiritual. ¿Qué significa el que tiene al Hijo? El que tiene al Hijo morando en su corazón. Ese está vivo. Y el que no tiene al Hijo de Dios morando en su corazón, ese está muerto. Entonces, cuando decíamos en el título, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, estamos hablando el día de hoy de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es solamente Dios de aquellos que tienen a Cristo morando en su corazón. Es por eso que cuando oramos Él nos responde, es por eso que cuando pedimos perdón Él nos responde. Él es nuestro Dios, por eso Él nos habla. Él es nuestro Dios, por eso Él nos consuela. ¿Por qué estamos vivos? Porque la vida vive dentro de nosotros. Cristo Jesús mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si alguno abriere, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Comunión, ¿se da cuenta? Entonces estamos hablando de que Dios es Dios de ¿quiénes? De los que tienen a Cristo en su corazón, de los que tienen la vida, de los que están vivos. Entonces, para Dios, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, está muerto. ¿Se da cuenta? Está muerto espiritualmente porque está en rebelión, porque es enemigo de Dios, porque es amigo de Satanás, porque está en la brujería, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio. Está muerto para Dios. Dios no es Dios de esas personas, en el sentido de que Él no va a actuar como un Dios bueno y maravilloso
sino que dice la Biblia que cuando una persona está separada de Dios, ya está en condenación por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Qué terrible! Así que ¿cuántos aquí que me están escuchando en este día tienen al Hijo de Dios, a Jesucristo de Nazaret, morando en su corazón? Gloria a Dios. Entonces, si tú tienes a Cristo, tú estás vivo. Si tienes una relación personal con Dios, tú estás vivo porque tienes a Cristo. Y el Todopoderoso, el Altísimo, es tu Dios. Y se va a manifestar como Dios. Y te va a consolar como Dios. Y va a hacer los milagros a tu favor que tú necesitas porque Él es tu Dios. Él es Dios de vivos. Él es un Dios que está allí para los que están vivos. Por eso cuando los muertos claman y claman, los impíos, los drogadictos, Dios no está para ellos. Gloria a Dios. Aunque Dios a veces se manifiesta por misericordia, porque está preparando los corazones de la gente, ¿no? Él es soberano, no podemos tampoco encasillar a Dios. Dios hace esto y Dios no hace el otro. Pero me refiero que Él es Dios de los vivos, de que Él está allí para nosotros las 24 horas, no así para los que no tienen a Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando muere físicamente un hijo de Dios? ¿Qué pasa cuando alguien que tenía a Cristo en su corazón muere físicamente? Porque él está vivo espiritualmente, ¿no es cierto? Pero muere físicamente. ¿Qué pasa? Este Hijo de Dios que tenía a Cristo en su corazón, su espíritu, su alma salen de su cuerpo. ¿Qué pasa con esta personita? Se va directo al paraíso, a la presencia de Dios. Eso está en Lucas 23:43. ¿Se acuerdan el ladrón de la cruz que se convierte? Mire, este es el hombre más, ¿cómo le podemos decir? El hombre más afortunado de la historia, porque estuvo a segundos, a minutos de irse al infierno. A minutos de irse para siempre. Pero tuvo un momento de luz, porque la Biblia dice que en un momento los dos malhechores, ¿no? Los dos malhechores, uno y otro lado, dice que le injuriaban, ¿no? Eso mira para que te des cuenta. Vamos a buscarle, ¿ya? A ver. Marcos 15:32, mira lo que dice. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mira, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, en un momento inicial, los dos ladrones, uno a su derecha, le injuriaban. Pero entonces, en un momento determinado, uno de ellos recibe una luz, ¿no? Y parece que este hombre allí a punto de irse al infierno, le dice Lucas 23:42. No, vamos a Lucas 23:39. Miren cómo hay un cambio, porque primero Marcos dice que los dos le injuriaban, ¿no? Sálvanos, sálvanos, tú que eres el Hijo de Dios. Entonces ya parece que en un momento, miren, eso yo digo que este es el hombre más afortunado, estando a punto de irse al infierno. En Lucas 23:39, mira lo que dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, le está diciendo: sálvanos, sálvate si tú eres. O sea, está dudando, ¿no? Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta?
Marcos nos presenta que los dos están diciendo, sálvanos, sálvanos, sálvate tú y sácanos a nosotros. Claro, acá lo presentan como una injuria, ¿verdad? Parece que los dos le están diciendo, ayúdanos, sálvanos, si eres. Pero el otro parece que en un momento reacciona y dice, un momento, yo estoy acá porque yo merezco esto, pero este hombre es un santo. Entonces el hombre se arrepiente, ¿no? Mira qué tremendo, ¿no? Entonces Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que todos aquellos que aceptan a Cristo, porque este malhechor, ex malhechor, ¿verdad? El hombre más afortunado, este ex malhechor, que estuvo en contacto con Jesús unas horas y se salvó, mira, se salvó, o sea, estuvo frente al manantial de la sangre de Cristo, estuvo frente al Mesías. Mira, qué tal, ¿cómo se dice? Qué afortunado este hombre. No quiero decir que es suertudo ni qué lechero, no. Pero quiere decir qué afortunado este hombre de cruzarse con Jesús allí, ¿no? En ese momento que en un momento le estaba exigiendo, sálvame, sácame, pero de pronto dice al otro, oye, ¿sabes qué? Estamos injuriando a Jesús. Ya arrepiéntete, no seas malo. Este hombre no merece estar acá. Y ahí ya se humilla, ¿verdad? Pero lo cierto es que Jesús le dice, mira, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que las personas que se entregan a Cristo, que aceptan a Cristo, que reconocen a Cristo como su Señor, cuando mueren físicamente, ¿a dónde se van? Hoy, después de la muerte de Cristo, porque Cristo inauguró una nueva etapa. ¿A dónde vamos? Al paraíso directamente. Porque vamos a leer un pasaje en el cual hay dos etapas. ¿A dónde iban los santos del Antiguo Testamento y a dónde van los santos del Nuevo Testamento? Ya sabemos que después de la sangre de Cristo, entiéndalo bien, todos los que mueren después del sacrificio de Cristo, y este ladrón arrepentido, este malhechor arrepentido, fue el primero que inauguró el paraíso, ¿no? Inauguró el paraíso, porque me parece que fue el primero en subir al paraíso. Ahora te voy a explicar por qué. Parece que fue el primero, digo parece que fue el primero porque es el primero que muere ese mismo día junto con Jesús. Hoy estarás conmigo, o sea, dentro de un rato tú vas a morir y yo voy a morir y yo te voy a llevar en persona al paraíso. ¿Ya? Entonces, estos cristianos se van directo al paraíso y entonces la Biblia dice que cuando uno muere en Cristo, en realidad está durmiendo. Eso es lo que te dije antes, ¿no? Mira que dice 1 Corintios 15:6. Está hablando acá el apóstol Pablo de cómo Cristo se apareció a muchos hermanos luego de resucitar. Y está diciendo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, o sea, lo vieron a Cristo resucitado, y otros duermen, otros ya duermen. O sea, de esos 500, algunos estaban vivos cuando Pablo estaba escribiendo 1 Corintios y otros ya dormían, ¿no? Entonces sus cuerpos están enterrados bajo tierra, ¿verdad? Pero su alma, su espíritu, ¿dónde está? En el paraíso, ¿verdad? Y esos cuerpos que están enterrados están esperando el día del arrebatamiento para, ¿no?, salir de la tumba y resucitar con cuerpos glorificados. O sea, vamos a resucitar los que tengan que morir y los que estemos vivos. Yo quisiera estar vivo ese día. No, vamos a ser transformados de gloria en gloria, vamos a ser llevados los resucitados y los que estemos vivos, por la fe, ya nos vamos con Cristo al cielo. Gloria a Dios. No sé hasta aquí cuántos lo tienen claro, cuántos me van entendiendo lo que voy diciendo. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando comienza el pacto de sangre, la sangre derramada, allí ya los santos se van directamente al paraíso. Pero ¿qué pasaba? Porque usted sabe que habían también santos, ministros, profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Moisés, ¿fue un hombre santo o no?
¿Abraham fue un hombre santo? Claro. Isaías fue un hombre santo. Muchos hombres santos hubieron en el Antiguo Testamento. Pero Elías se fue y glorificaba al cielo en arrebatamiento. Elías no murió, ¿verdad? Pero no murió Elías. Eliseo, un santo de Dios. Ahora, ¿qué pasa entonces, hermano, qué pasaba en el Antiguo Testamento antes del derramamiento de la sangre de Cristo? Te lo voy a explicar. Y esto lo explicó por medio de una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Lo explicó Cristo antes de padecer. O sea, Cristo lo está explicando durante prácticamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque mientras Cristo predicó, todavía estaba vigente el pacto de la ley. Todavía el pacto de sangre no había comenzado. O sea, si queremos llamarlo pacto de sangre, aunque Cristo, cuando comenzó su ministerio, vino lleno de gracia, ¿verdad? Él trajo gracia, a la mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. Él vino a traer el perdón, él vino a limpiar, a recibir al leproso, a amar a los pecadores. Él trajo esa gracia, pero entendamos que el nuevo pacto comenzó cuando la primera gota de sangre comenzó a fluir del cuerpo de Jesús. Allí comenzó literalmente el pacto de sangre, porque allí comenzó Jesús a derramar su sangre, ¿ya? Vamos a verlo de ese punto de vista, para hacer diferencia más exacta entre lo que es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entonces, con la primera gota de sangre que Jesús derramó, yo creo particularmente que allí comienza ya de manera definitiva el Nuevo Testamento. Aunque claro, algunos pueden decir, no, pastor, el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús nació. Claro, hasta cierto punto es verdad, porque ya el Mesías estaba en la tierra. Otros dicen, no, pastor, el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús es bautizado. Claro, también se puede decir, porque Jesucristo trae pues la gracia, Jesús trae la verdad, Jesús trae al reino de Dios, ¿no? El reino se ha acercado. O sea, hay muchas cosas que podemos decir al respecto y en cierto modo todos podemos tener un poco de razón. Pero yo me estoy refiriendo al pacto de sangre, cuando Cristo dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Entonces, es más, alguien diría, entonces, pastor, el nuevo pacto comenzó el día de la cena, cuando estaban comiendo la Pascua. Puede ser también. No hay una referencia en la Biblia que te diga, aquí comienza el pacto, ¿no? Puede ser en la cena, exactamente, cuando está comiendo Jesús con sus discípulos durante la Pascua antes de padecer. Yo diría que puede ser, pero más exactamente cuando Jesús derrama su primera gota de sangre. Es por eso que cuando este malhechor habla con Jesús y le dice, Señor, no se arrepiente, ¿no? Porque primero le estaban injuriando, pero ahora él se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Ya cómo estaba Jesús? Jesús estaba empapado en sangre. O sea, su rostro, su cabeza, su espalda, sus brazos, o sea, las gotas de sangre caían, se escurrían y se derramaban por sus pies y caían, sus gotas de sangre manchaban esa cruz, ¿no? La tierra que estaba alrededor de la cruz. Me imagino que la sangre del Hijo de Dios, bendito sea su nombre, estaba allí también. Imagínense, cada ser humano tiene 5 litros de sangre, es más de 1 galón de sangre que Jesús ha derramado. O sea, humanamente hablando, es más de 1 galón, porque son 5 litros que tenemos. Otros dicen que son 6 litros. Bueno, si alguno sabe eso, me lo puede decir. Yo entiendo que son 5, otros dicen 4. Bueno, dependiendo también de la corpulencia, ¿no? De la edad, qué sé yo. Entonces, ya, ahora vamos a ver qué pasaba con los santos, decíamos, del Antiguo Testamento. Para esto vamos a Lucas 16, 19. Acá vamos a ver qué pasaba con un santo del Antiguo Testamento y con un impío del Antiguo Testamento, ¿ya? Mira lo que dice.
¿Qué pasa cuando muere un incrédulo que rechazó el Evangelio en el Antiguo Testamento? Y esto también se da en el Nuevo Testamento, ¿eh? Lucas 16, 19. Ahí yo lo voy a ir explicando porque puede que se estén mareando algunos. Lucas 16, 19 en adelante, sígame, dice esta parábola del rico y Lázaro, ¿no? Notemos que aquí Jesús estaba en el Antiguo Testamento todavía, como lo hemos definido. Antes del derramamiento de sangre todavía no se había, por decirlo así, inaugurado, abierto las puertas del nuevo pacto de sangre, está claro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué pasó con el mendigo? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, esto no quiere decir que solamente los mendigos van a ir no son salvos. No está diciendo que si eres mendigo eres salvo. Lo que está hablando Jesús de manera metafórica es cuando él habla, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Porque el hecho de que hay un montón de mendigos que se van a ir al infierno y hay un montón de mendigos que han muerto y se han ido al infierno. La condición de mendigo no salva a nadie, sino que esta es una metáfora sobre ser pobre en espíritu, ¿no? Ahora dice que muere pues este mendigo y fue llevado por los ángeles. Mira, fue asistido por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Notemos que este es el Antiguo Testamento. Y murió también el rico y fue sepultado. Para el rico no hubieron ángeles. Ahora, tampoco significa que todos los ricos se van a ir al infierno. Al infierno se van a ir los avaros, no los ricos. O sea, Pablo dice, a los ricos de este mundo manda que no sean avaros ni pongan la confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. O sea, en esa iglesia donde estaba predicando Timoteo, habían hermanos ricos. Pero Pablo les dice que no pongan la confianza en las riquezas y que no sean avaros. O sea, no tiene nada de malo ser rico, es lo que está diciendo la Biblia. El hecho de que seas rico no significa que te vas a ir al infierno. Significa que te puedes ir al infierno si no renuncias a la avaricia, a la idolatría del dinero, ¿verdad? Eso hay que aclararlo bien, hermanos, porque alguna persona puede decir, uy, o sea que si eres rico te vas al infierno. No, no he dicho eso y la Biblia no lo dice. No sé si quedó claro el tema. Mira, y el rico, mira el 23 lo que pasa con este rico que estaba condenado, ¿no? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, acá vamos a explicar una cosa. Entonces, en el Hades, ¿el rico dónde estaba? En el Hades. Ahora, quiero decirte una cosa. Los impíos, pecadores, no arrepentidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, todos van al Hades, al lugar de tormento. Aunque acá Hades no significa tanto lugar de tormento, sino significa lugar de los muertos. Pero como vamos a ver en este lugar de los muertos que es el Hades, en este lugar de los muertos, había un lugar para los impíos del Antiguo Testamento y había un lugar para los santos del Antiguo Testamento. ¿Me dejo entender? Ahora, entonces este rico dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. Mira, estaban en el Hades el rico y a lo lejos estaba Abraham y Lázaro, el mendigo, en su seno. Es decir, Abraham lo tenía abrazado, como consolándolo, ¿no? A Lázaro. Ahora, entonces él, el rico, notemos que todos están en el Hades acá y notemos que este es Antiguo Testamento, repito, lo repito para que no pierdan la perspectiva.
Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces se nota que Abraham y Lázaro, que estaba en su seno, estaban en un lugar de descanso, había agua, había reposo, ¿verdad? Dentro del Hades, y en el Hades podían verse unos a otros y podían hablar unos a otros durante el Antiguo Testamento, porque el rico le dice: ahí tienes agua, por favor, mándalo a Lázaro y dile, mira lo que quería. ¿Qué es lo que quería? Dice que moje la punta de su dedo en agua, solo la punta, o sea, ni siquiera la huella digital, sino la punta. Que la puntita, ¿no? Esta puntita la moje y que esa gotita de agua refresque su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Miremos ese diálogo, qué interesante. Entonces, tanto los pecadores del Antiguo Testamento como los santos del Antiguo Testamento estaban en el Hades, que no necesariamente es un lugar malo, porque como vemos, el lugar de Abraham tiene agua y el lugar del rico no tenía agua, había fuego. Fuego de los impíos, agua fresca para los santos del Antiguo Testamento. Pero Abraham, pero Abraham le dijo: hijo, era su descendiente, mira qué pena, ¿no? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, acá no significa que por recibir males eres salvo. Acá Cristo está hablando de que efectivamente todos los que somos cristianos y que somos pobres en espíritu, ¿verdad? No tenemos en nuestra vida prueba sobre prueba sobre prueba. Por eso Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. A esto se refiere. Lázaro recibió males. O sea, no porque una persona reciba desgracias se hace merecedora del cielo, no, sino porque al ser cristiano vas a pasar dificultades y tribulaciones para que seas digno de entrar al reino de los cielos. Entonces a Abraham le dije: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, uno de los lados había consolación, agua fresca, y en el otro de los lados había tormento, dolor, sufrimiento, sed y fuego, ¿no? Entonces Abraham continúa en el 26 y le dice: además de todo esto, mira, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Había una gran, ¿qué? Cima. ¿Qué es esto? Entonces Lázaro estaba con Abraham en un lugar de agua, me imagino que era un lugar verde, seguramente habían flores porque había agua. Habían flores, quizás habían arbolitos, había reposo, alegría y tranquilidad. Luego había una cima y al costado estaba el fuego, el tormento y el dolor, y se podían conectar y hablar unos a otros, esto durante el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa esta gran cima? Mira que en el idioma español hay dos palabras que se llaman, creo que parónimas, ¿no? Que se escriben, que suenan parecidos, pero su significado es diferente. No sé si me acuerdo de quinto de primaria. Parónimos, ¿no? A ver, vamos a ver si estoy bien, porque no quiero hablar herejías idiomáticas. A ver, parónimos. ¿Qué es un parónimo? Palabra que se parece a otra en su forma, en su pronunciación. Estoy en lo correcto, ¿sí? Desde los 10 años de edad aprendí esto. gracias, me acuerdo. Entonces, cima y cima son parónimos. Lo que pasa es que aquí en el Perú, nosotros, las dos palabras, cima con S y cima con C, ¿verdad? Son los dos parónimos, cima con S y cima con C.
la pronunciamos igual, cima, cima. Pero en España, ¿verdad? En la madre patria, esta cima con S se dice cima, como casi SH, ¿no? Cima, cima, algo así. Pero cima con C, ellos dicen cima, cima, como si fuera nuestra Z. Cima es una montaña, cima. Cima con C es una montaña, una cumbre. La cumbre es la cima con C. Pero cima con S es una grieta, es un hueco, un valle, un cañón, un valle profundo. Cima con S es un cañón. Y eso es lo que dice Abraham. Además de esto, hay una gran cima, hay una gran grieta, hay un cañón, hay un hueco gigantesco, hay un abismo entre nosotros y vosotros, ¿eh? No es una cima, sino una cima. Gloria a Dios. Quizá algún día regrese a España, voy a tener que practicar hablar la fe, así como dicen los españoles. Por ejemplo, nosotros decimos atención. Los españoles dicen atención, atención, ¿no? Determinación, decimos nosotros. Ellos dicen determinación, ción, como si fuera Z, ¿no? Ellos pronuncian la C como Z. Bueno, eso como un pequeño paréntesis idiomático. Ya, entonces Abraham le está diciendo, oye, caballerito, hay un hueco gigantesco, infranqueable, o sea, nadie puede entrar a ese hueco y salir. No puedo ir a llevarte el agua, ¿no? No puede Lázaro pasar de acá para allá ni de allá para acá. O sea, había una separación infranqueable. Entonces, esa era la condición de los santos en el Antiguo Testamento. Estaban en el seno de Abraham, en un lugar desde donde se veía el fuego, el tormento, el dolor, pero ellos tenían descanso, ¿ok? Pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo derrama su sangre, ¿a dónde se lleva a los santos? Ya no al seno de Abraham, sino que se los lleva al paraíso. Y hay una doctrina que no tiene un gran fundamento, pero es bastante razonable pensar que cuando Cristo muere, dice que Él va a este Hades y saca a todos los que estaban en el Hades, de los santos, y se los lleva al paraíso, ¿no? Ellos se basan en este versículo, y llevando cautiva la cautividad, ¿no? O sea, le dio dones a los hombres. O sea, yo no le veo sinceramente mucho fundamento de que porque llevó cautiva la cautividad, porque dice que eran los cautivos santos bajo la ley. Puede ser, es una especulación. Yo diría que Cristo simplemente agarró a Abraham y a todos los santos y se los llevó, porque es algo que me parece bastante razonable, ¿no? O sea, porque si ya Cristo murió, no solamente murió por el ladrón de la cruz. Cristo murió también por Moisés, que es su siervo, siempre fue, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea, parece ser que Abraham, Isaac y Jacob, que estaban en el Seol, aunque estaban cómodos, se los lleva al paraíso. Parece ser eso, ¿ya? No quisiera especular, es lo más lejos que puedo llegar en esta doctrina, ¿ya? Entonces ya sabemos, el día de hoy, un santo que muere cubierto en la sangre de Cristo, redimido, se va directo al paraíso, en donde creo yo, obviamente, están Abraham, Isaac, Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y porque no hay razón alguna para dejar a los santos del Antiguo Testamento en un lugar que era cómodo, fresco, había agua, pero que ver pues ese fuego y ese tormento debe ser un poco incómodo también, ¿no? Imagínate que tú estás en un lugar bello, hermoso, en el seno de tu padre Abraham, contento, y de pronto miras al costado, hay una gran cima, y al fondo está la gente gritando, quemándose. O sea, no creo que haya sido un lugar muy placentero.
Pero el paraíso sí es un lugar placentero. Y allí están hoy llegando todos los santos que saben lavarse en la sangre del Cordero. Es allí donde están llevando. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, este Seol o este Hades, que son sinónimos, Seol y Hades, por si acaso, no significan cosas distintas. Cuando vemos que él estaba en el Hades, significa lo mismo que Seol, ¿no? Es un lugar en el que hay existencia consciente, como hemos podido ver. Hay existencia consciente después de la muerte, hay conciencia. Y bueno, a un lado están los muertos injustos con su sufrimiento y al otro lado, pasando un abismo, mueran los justos, los muertos justos que gozan de cierta recompensa, cierta consolación, ¿no? Ahora, eso es más o menos la explicación de a dónde van los muertos ahora en el Nuevo Testamento y a dónde iban en el Antiguo Testamento. Sin embargo, después del juicio final, escúchelo bien, todos los que rechazaron el Evangelio, en este momento ya todos los cristianos estamos en el paraíso, ¿no? Después del juicio final, que será el juicio delante del gran trono blanco, todos los que rechazaron el Evangelio y no quisieron aceptar a Cristo como su Señor, serán transportados desde el Seol hasta el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Me entienden? Qué triste, ¿no? Ahorita están siendo atormentados por demonios, por el fuego, están siendo traspasados, están siendo despedazados por el diablo y por el fuego. Y aún así, después del juicio final, van a ser lanzados a un lugar peor todavía. Mire, imagínense, y nuestra imaginación es incapaz de entender y comprender tremenda cosa, ¿no?, que se les viene. Por ejemplo, ¿no? Qué terrible va a ser esto. Vamos al día del juicio final, por ahí terminando. Apocalipsis 20:11. Mira lo que dice. Apocalipsis 20:11, para que vean ustedes lo terrible que les espera a estas personas que no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Mira, ¿a quién vio? A los muertos. Acá no dice a los que duermen, acá no dice, no. Acá está hablando de los muertos porque son los que no tuvieron a Cristo en su corazón, porque nosotros tenemos la vida, ¿ok? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuchen esto. Y fueron juzgados los muertos. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, las obras de los muertos están escritas en los libros, no han sido borradas, están incólumes. Las obras de los muertos están intactas, todas sus obras, todas sus mentiras, sus odios, sus rencores, sus fornicaciones, sus hechicerías, sus malas intenciones, su blasfemia, su incredulidad, todo está escrito. Por eso dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto dice pequeños, me da pena porque parece que van a haber niños ahí. Niños impíos y pecadores. Y los libros fueron abiertos. O sea que hay un montón de libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y hay un libro aparte que es el libro de la vida. Ustedes saben que es ese libro, que están inscritos todos los vivos. El libro de la vida. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Los vivos, los que tienen a Cristo en su corazón. Y fueron juzgados, repito, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es obvio que cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Dios por tus pecados son borrados. No hay nada tuyo escrito en ese libro porque has reconocido tu pecado, ¿me entiendes?
Tú que estás escrito en el libro de la vida, todas tus obras malas, de las cuales tú te arrepientes y pides perdón, son borrados por la sangre de Cristo. Por eso Dios dice, no me acordaré más de sus delitos y pecados. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, por más que busquen en esos libros de las obras, tus malas obras, no van a encontrar ninguna mala obra, porque ya te arrepentiste, porque te sigues arrepintiendo y porque te seguirás arrepintiendo y seguirás buscando a Dios. ¿Se da cuenta? Qué maravillosa es la sangre de Cristo, yo me gozo. Pero sin embargo, estos muertos grandes y pequeños, sus obras estaban todas ahí, todas sus mentiras, sus odios, sus indecencias, sus impudicias, sus fornicaciones, sus iniquidades, todas estaban incólumes porque la sangre de Cristo no había entrado a esas vidas. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, ahí el Hades donde estaba ¿quién? El rico, ¿no? El Hades entregaron los muertos que había en ellos, es decir, todos esos que estaban siendo atormentados, entre los cuales estaba Caín, el rico Judas, ¿no? La muerte y la Hades entregaron los muertos que había en ellos, los sacaron momentáneamente del lugar de tormento. ¿Y qué pasó? ¿Para qué fueron sacados momentáneamente del lugar de tormento? Y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿verdad? Entonces, salen momentáneamente, tienen un descanso de no se sabe cuánto, porque mientras están juzgados, no están siendo torturados en el infierno, por lo menos van a tener unos instantes, minutos, segundos, días, yo no lo sé, mientras están siendo juzgados uno por uno, no se sabe cómo va a ser exactamente ese juicio. Quizá lo presidan los ángeles, quizá lo presida la iglesia, ¿no? Quizá la iglesia esté ahí para juzgar a los muertos, porque la Biblia dice que aún vamos a juzgar a los ángeles. No sé cómo irá a hacer eso, y esa es una doctrina un poco difícil. Pablo la conocía, pero no hay más nada acerca de eso. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, ¿y qué dice en el versículo 14? Una vez que fueron juzgados según sus obras, miren, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mira, la muerte, que es un demonio, y el Hades, que es el lugar de tormento, que es un lugar espiritual, fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, el lago de fuego se tragó a la muerte y se tragó al Hades, los engulló completamente, ¡bum!, desaparecieron, o sea, cayeron al lago de fuego y los engulle, ¿no? Es gigantesco el lago de fuego. Que esta es la muerte segunda, o sea, la muerte segunda, ¿qué es? Es caer, que es el tercer tipo de muerte que vimos, ¿no? Es caer, es ser lanzado al lago de fuego. Ahí va a ser lanzada la muerte, el postrer enemigo que será vencido es la muerte, y el Hades, que es un lugar espiritual que será lanzado. Y miren el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el que no se halló inscrito. Gracias a Dios nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Pero el Señor nos da una advertencia, ¿no? Porque ¿es posible, dirás tú, que alguien pueda ser borrado del libro de la vida? Sí. Apocalipsis 3:5. Mire lo que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, no borraré su nombre. O sea, como que la posibilidad de que el nombre de alguien pueda ser borrado del libro de la vida está allí. Hasta allí nomás llego. Porque hay personas que dicen, salvo, siempre salvo. Mira, tú le entregas tu vida a Cristo. Si de ahí en adelante eres un fornicario, un adúltero, un drogadito, un homosexual, o lo que quieras, o
qué sé yo, un criminal, ya aceptaste a Cristo, eres salvo. Momento. Porque Cristo dijo, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, donde ya estaban la muerte y el Hades, y donde también ya estaban el anticristo y el falso profeta, porque ya sabemos que pasajes antes, primero es lanzado el anticristo y el falso profeta, luego son lanzados, no sé, el anticristo y el falso profeta son lanzados más o menos como 1000 años antes de que sean lanzados la muerte y el Hades y el lago de fuego y los que no estaban inscritos. Mira, el anticristo y el falso profeta se estaban reventando ahí en el lago de fuego 1000 años antes. Entonces, ahora, dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos, el mar entregó a los muertos. Mire usted, se estima, no he podido yo calcularlo, pero voy a utilizar algún método estadístico, voy a buscar algún método estadístico para calcular, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Para calcular teóricamente cuántas personas han vivido desde Adán y Eva hasta lo presente. Yo he encontrado en la internet que alguien ha calculado, ¿no? Estimando que viva hasta cierta tasa de mortalidad, esperanza de vida. O sea, es un tema bien complejo estadísticamente hablando, pero algunos han estimado, escúchelo bien, que han vivido sobre la tierra 100.000 millones de seres humanos. Mire usted, 100.000 millones de seres humanos han vivido sobre la faz de la tierra, incluidos los 7.500 millones que hay ahorita. Es decir, han vivido sobre la tierra 13 veces la cantidad de habitantes que hay hoy en la tierra. Ustedes saben que la gente nacía, moría, y antes la tasa de mortalidad era terrible, ¿no? Una familia pues tenía 10 hijos, de los cuales al nacer morían 5, 6, a veces se moría la mujer, era una cosa terrible, habían muertes cualquier cantidad. Entonces, imagínese usted 100.000 millones de personas. ¿Cuántos de esos 100.000 millones habrán sido gente santa? Piense usted en eso. Por eso dele usted gracias, si usted es salvo, haga todo lo posible porque su nombre esté siempre escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces el Hades, ese lugar de tormento, fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Y el lugar del seno de donde estaba Abraham también cayó, me imagino ahí, porque todos estaban en el Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, amados hermanos, Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de ¿quiénes? De aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que pueden estar durmiendo, pero que están vivos espiritualmente. Dios no es Dios de los que están en pecado, y Dios no es Dios de los que están o van a estar en el lago de fuego, de los que cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Así que piense usted eso. Entonces, Dios es Dios de los que nos arrepentimos. Dios es Dios de los que le buscamos. Dios es Dios de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es lo más importante. Dios es Dios de aquellos que nos lavamos en la sangre de Cristo y le tememos a Él y le respetamos y nos apartamos del mal y buscamos su rostro. Dios es Dios de esa gente que acepta la voluntad de Dios y la verdad de Dios como absoluta y no anda refutando ni revelando, sino Él es Dios de los que nos humillamos delante del Todopoderoso. Que Dios nos ayude, amados, y nos dé fuerzas y nos dé la unción y la luz para que nosotros podamos vivir en esa luz celestial. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amadísimo Cristo, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido esta doctrina, esperando, Padre Dios, que tu pueblo la reciba, la escudriñe, la analice. No podemos ir más allá de lo que está escrito o está revelado. No podemos especular con tu palabra. Solamente lo que está escrito, solo lo que dice tu palabra. No podemos inventar doctrinas. Pero lo que sí sabemos es que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida.
Por eso te rogamos, Cristo, queremos seguir vivos, queremos seguir con Cristo en nuestro corazón. Ayúdanos, danos luz para arrepentirnos, danos luz para aborrecer el mal, danos luz para apartarnos del pecado. Danos luz para amarte, luz para adorarte, luz para santificar tu nombre. Danos luz, Padre bendito Dios, para aborrecer el mal y amar la justicia. Y danos luz para predicarle a tanta gente que se está yendo al infierno. Ábrenos puertas para la predicación. Y al abrir nuestra boca, séanos dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cristo, encomendamos esta palabra en tus manos y derrama a tu Espíritu Santo mientras tus hijos entienden esto, Señor. Dale sabiduría, dale revelación, comprensión y entendimiento, porque comprendo que este mensaje es un poco complejo enseñarlo, Dios. Padre, lo recibimos con acción de gracias y declaro por la fe a tu pueblo lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, activado los dones del Espíritu Santo, activada la predicación, activada la evangelización, activado el amor a los perdidos, activado el amor a las almas, abiertas las puertas para la predicación del Evangelio, Padre. Activado el perdón, activada la sabiduría. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre de Cristo. Y todos decimos amén y amén. No se olviden, amados hermanos, este domingo no faltes, anda a la casa de Dios. Tienes una cita con Cristo este domingo allí en Palau, Lucas 5:40. Estamos a la altura de segunda entrada de Palau. ¿Ya? Cuídense mucho, la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Allí nos estamos viendo todos los vivos nos estamos viendo el domingo, 4:30 de la tarde. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Amén.